tiempo, o puede ser crónico, aquel en el cual ya habitualmente hay un problema y una disminución en el número de defecaciones. Se dice de que en una dieta occidental como la que en promedio tienen las personas, especialmente en nuestro medio, lo habitual sería que sean 3 defecaciones por semana, aunque esto puede tener variaciones de hasta 1 por día o menos de 3 por semana. Por eso lo que yo les decía al comienzo, ¿qué es lo que una persona considera lo que es normal para ella? Cualquier alteración, ¿no? Entonces viene a tornarse en constipación. Tenemos que también tomar en cuenta en esta definición de que hay constipación recurrente de ciertas áreas geográficas, por ejemplo, en la nuestra, si tomamos en cuenta el norte de la Argentina, Bolivia, el norte chileno, Perú y prácticamente casi todo el Ecuador, el gran problema chagásico que existe en el medio, en todas estas áreas, y que puede llevar a megacolon y por lo tanto a constipación de tipo crónico, ¿ya? O al ver las enormes filas que se forman en las calles de Cochabamba, haciendo fila para comprar el famoso, entre comillas, pan de Arani, que ya no es de Arani, sino es pan de Cochabamba, siguiendo la receta de Arani, que aparentemente tiene bastante fibra y que promueve la actividad intestinal. Por eso que, si ustedes se fijan en la gran cantidad de personas que hacen fila en estos lugares de venta de pan, uno se da cuenta que el problema de la constipación es un problema evidente dentro de nuestra población, ¿ya? Entonces, el término que utilizan los pacientes generalmente no es constipación, sino estreñimiento, que se refiere no solamente a una disminución en el número de defecaciones que realiza, sino también a las dificultades que pueda presentar para dar inicio a este proceso, o la eliminación y la expulsión de pequeñas cantidades de heces, o sea, de volumen pequeño, o una sensación de evacuación incompleta. Por lo tanto, la constipación es un problema y patente, afecta de una u otra forma a una gran parte de la población, especialmente en el mundo occidental, recurrente al tipo de dieta que sigue el mundo occidental. Puede tener muchas causas reversibles o secundarias que se corrigen aumentando la ingesta de fibra. Por eso yo les decía el ejemplo de las filas para la compra de pan de Arani, con gran cantidad de fibra, fármacos, alteraciones hormonales, trastornos neurógenos, enfermedades sistémicas, ¿ya? Pero en la mayor parte de los casos de estreñimiento crónico no se encuentra una causa evidente que puede decir, es por esta causa que la persona tiene este problema de la constipación. De que es un problema evidente que existe, ¿ya? Y que afecta a muchas personas, es real. No olvidar que la motilidad del colon tiene a su cargo mezclar el contenido luminal a fin de promover la absorción de agua y desplazarlo de los segmentos proximal a distal mediante contracciones propulsoras. La disminución de la motilidad del colon, ¿no?, del tipo de acción en masa, y el incremento de la motilidad del tipo no propulsor pueden conducir al estreñimiento. O sea, uno es la motilidad intestinal, que hace de que el contenido dentro del intestino avance, y otro es el movimiento, o sea, un aumento del movimiento, pero sin utilidad, es decir, que no hace que el contenido intestinal avance hacia adelante, ¿ya? Tomar en cuenta que aún hoy en día, estando en el siglo XXI, la conducta farmacológica en el estreñimiento sigue siendo empírica y se basa en casi todos los casos en principios inespecíficos, ¿no es cierto? O sea, el manejo de la constipación sigue siendo de cierta manera empírico, ¿ya? Y eso hace de que cada persona más o menos encuentre o busque la solución a su problema de constipación, que es muy variable, o sea, es muy variable, ¿ya? En muchos casos es posible corregir el estreñimiento adhiriéndose a una dieta abundante en fibra de 20 a 30 gramos por día, un consumo adecuado de líquidos. Esa es otra cosa que uno siempre debe tomar en cuenta, que para
tratar de mejorar la constipación, es decir, de que disminuye este problema, debe haber un consumo adecuado de líquidos de 2 a 3 litros por día. Hábitos de defecación en relación al horario, ¿ya? Una persona debe siempre ir al baño en un horario establecido. Y ese horario establecido hace de que el colon se eduque, entre comillas, ¿ya? Y hace de que el reloj biológico haga de que la persona a esa hora debe ir al baño. Esa es una conducta extremadamente importante, ¿ya? Las medidas no farmacológicas, por ejemplo, relacionadas a la edad o a enfermedad, pueden complementarse con agentes que forman volumen o laxantes osmóticos. Es decir, ¿a qué estamos yendo con esto? Que inicialmente el tratamiento de la constipación debe ser no farmacológico y debe basarse esencialmente en una dieta rica en fibra, por primer lugar. En segundo lugar, una dieta con abundante ingesta de líquidos. En tercer lugar, con una educación del aparato digestivo en relación a ciertos hábitos y horarios que hagan y fomenten la actividad intestinal y permitan a esta persona realizar sus actividades de vaciamiento del aparato digestivo en forma normal. Cuando no se puede lograr lo anterior mediante lo anterior no pueda lograr una actividad intestinal que pueda considerarse normal para la persona, entonces puede recurrir ya a fármacos como ser laxantes o agentes que forman volumen o laxantes osmóticos que promuevan el vaciamiento del intestino, ¿ya? Ahora, cuando se va a utilizar laxantes, estimulantes, estos deben administrarse a la dosis más baja eficaz y por el periodo más corto posible a fin de evitar el abuso y el acostumbramiento. O sea, el intestino es un órgano, ¿no? Es una víscera hueca que es presa de los hábitos. Ya se acostumbra fácilmente a distintos mecanismos que promueven su vaciamiento, entre estos el uso de laxantes. Por eso que el uso de laxantes estimulantes debe circunscribirse a lo absolutamente necesario y por periodos cortos, porque si no van a hacer de que el intestino de la persona se habitúe al uso de estos estimulantes y no pueda funcionar si no es mediante estos estimulantes, ¿ya? En relación a los términos laxantes, catáricos, purgantes, aperientes y evacuantes, generalmente se los utiliza en forma de sinónimo el uno con el otro, pero existe una definición muy clara y una distinción muy clara entre lo que es un laxante, que es la sustancia, ya sea un alimento o un fármaco, que va a producir evacuación de material fecal formado del recto, y catarsis, que es la eliminación de material fecal no formado, generalmente de tipo acuoso o semisólido, de la totalidad del colon. Entonces, cuando hablamos de fármacos o de sustancias que producen un efecto laxante, van a ser aquellos que producen evacuación de material fecal formado del recto. Y catarsis, aquellos fármacos o aquellas sustancias que promueven la eliminación de material fecal no formado, por lo general de consistencia acuosa o semisólida, de la totalidad del colon, ¿ya? Casi toda o la mayor parte de los fármacos que se utilizan tienen efecto laxante, es decir, que promueven la evacuación de material fecal formado del recto. Pero en algunos casos se usan catárticos que actúan como laxantes en dosis bajas, es decir, que llevan a la producción de diarrea para permitir la evacuación del intestino. Generalmente entonces vamos a hablar de laxantes, ¿sí? Y nos vamos a referir más que todo, digamos, a purgantes, cuando los purgantes tienen efecto catártico, es decir, que promueven la eliminación de material fecal en forma acuosa. Bien, en relación a la constipación, entonces, el enfoque terapéutico, en primer lugar, modificación del estilo de vida de la persona, ¿ya? Hoy en día la dieta occidental a la cual accedemos nosotros es una dieta que no
no estimula la ingestión de bastante cantidad de fibra. No se olviden que todos los vegetales que uno ingiere en la forma de ensaladas son vegetales que van a producir volumen en las heces y que van a proporcionar fibra y que van a facilitar la eliminación de estas. Entonces, es fundamental la modificación del estilo de vida, de la dieta y de la forma de cómo vive la persona. Entonces, se puede incrementar la ingesta de líquidos, hemos dicho 2 o 3 litros por día, incrementa el volumen de heces al aumentar el líquido luminal. El problema es de que su eficacia es limitada debido a que la mayor parte del líquido se absorbe antes de llegar al colon y es eliminado por la orina. El incrementar ciertos ejercicios, sí, porque mejora la motilidad y el tránsito intestinal. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico, el trotar, el caminar rápidamente, el hacer abdominales, porque ese aumento de la presión intraabdominal al realizar los abdominales también puede hacer de que se promueva el movimiento intestinal. Su eficacia es moderada, es beneficiosa en algunas personas, ¿ya?, pero no es generalmente suficiente para lograr un tratamiento completo. Incrementar la fibra de la dieta incrementa el agua y la masa fecal. Su eficacia también sigue siendo limitada. Su beneficio en realidad no es mayor que el placebo. Esto es discutible, depende del tipo, porque no se trata de decir, ingiera fibra, sino hay que ver la calidad de fibra que está uno ingiriendo, de manera que promueva un aumento en el volumen de las heces y facilita entonces la eliminación de estas. Bien, ¿cómo actúan los laxantes? Uno, a través del incremento de la retención intraluminal del líquido por mecanismos hidrofílicos u osmóticos. O sea, promueven que el contenido intraintestinal tenga mayor cantidad de líquidos. Disminución de la absorción del líquido por efectos en el transporte de líquidos y electrolitos en los intestinos delgado y grueso. 3. Alteración de la motilidad por inhibición de las contracciones de segmentación, es decir, aquellas que son no propulsoras, aquellas que no son útiles, ¿ya? Y llevar a la actividad intestinal propulsora, es decir, que estimule el avance del contenido intestinal de proximal hacia distal. ¿Cómo se clasifican los laxantes? En primer lugar, los fármacos activos en la luz intestinal. Ahí tenemos a los coloides hidrofílicos, fármacos que forman volumen, como el salvado, el psyllium y otros, etc. Los fármacos osmóticos, que generalmente son sales inorgánicos o azúcares no absorbibles. Todos estos los vamos a ver más adelante. Los fármacos humedecedores de las heces, que son aquellos que tienen ciertas características tensoactivas, y emolientes como el docusato, el aceite mineral, es decir, que lubrican y facilitan a través de la lubricación la eliminación de las heces. Luego tenemos los estimulantes o irritantes inespecíficos, aquellos que tienen efectos en la secreción de líquido y la motilidad, como los difenilmetanos, como el bisacodil, las antraquinonas, como el zen y la cáscara, el aceite de ricino, entre otros. Los fármacos procinéticos, que actúan principalmente en la motilidad, como su nombre indica, activando o estimulando la movilidad o la motilidad del intestino. Ahí están los agonistas de los receptores HT4 y antagonistas de los receptores opioides. No se olviden que los receptores opioides son parte de la estructura corporal y funcional del organismo, del ser humano, y que funcionan en base a opioides endógenos, y estos fármacos procinéticos antagonizan el efecto opioide, porque el efecto opioide a nivel del intestino es constipante. Entonces, al antagonizar su efecto, estimulan la motilidad intestinal. Bien, entonces laxantes son aquellos medicamentos que aceleran la evacuación de las heces, mejoran el tránsito intestinal. Generalmente se los utiliza en pacientes con problemas de eliminación fecal. Y aquí yo hago hincapié en que los laxantes pueden utilizarse en casos agudos, es decir, que el paciente presenta una constipación aguda que altera su
sus hábitos de costumbre o normales y que le afecta, porque es increíble, por increíble que parezca, cómo tenemos en nuestra cabeza dos elementos importantes. Uno, el aparato genital, tanto masculino como femenino, y también el aparato digestivo a través de la preparación de las heces, ¿no? Bien, ¿cómo se clasifican entonces? Laxantes emolientes, donde están ciertos fármacos como la parafina, el glicerol, que son lubricantes, el docusato, sódico, entre los emolientes. Luego los laxantes osmóticos son aquellos que acarrean agua, donde están fundamentalmente las sales de magnesio y de sodio. Los laxantes estimulantes de la actividad o de la motilidad propulsora del intestino, donde está el bisacodilo, los senocidos A y B o el aceite de ricino, y los laxantes incrementadores del bolo intestinal, donde están los fármacos como la metilcelulosa y el salvado de trigo. Salvado de trigo, salvado de avena, son los más utilizados. De ahí el éxito que, como les decía, de estos panes, entre comillas, de Arani, que tienen gran cantidad de trigo y que mejoran entonces la actividad intestinal. Bien, en este otro cuadrito vemos entonces cuáles son los agentes, o sea, los laxantes con acción luminal. Ahí tenemos a los coloides hidrofílicos, a los agentes formadores de volumen como el salvado y el psyllium, los agentes osmóticos, o sea, cuando nos referimos a acción luminal es que están actuando dentro de la luz del intestino, los agentes osmóticos como las sales o azúcares inorgánicos no absorbibles, los agentes suavizantes de las heces, donde están los surfactantes, los emolientes como el docusato y el aceite mineral. Entonces, todos estos laxantes tienen acción luminal, es decir, dentro del lumen del intestino. Los estimulantes o irritantes inespecíficos con efectos sobre la secreción y la motilidad de los fluidos. Ahí tenemos a los difenilmetanos, como el bisacodilo, que son estimulantes. Las antraquinonas, donde está la cena y la cáscara sagrada. Y el aceite de ricino. Estos son entonces irritantes, estimulantes, promueven la actividad y la secreción intestinal. Y los agentes prosinépticos que actúan principalmente sobre la motilidad están los agonistas del receptor 5-HT4 y los antagonistas del receptor de la dopamina y algunos que se conocen como un antibiótico, la eritromicina, con el nombre de motílidos, es decir, que al ser motílidos estimulan la actividad intestinal. Bien, una clasificación y comparación de los laxantes representativos. Entonces, ahí vemos en la parte de arriba efecto laxante y latencia, y por último la dosificación en relación al efecto laxante. Entonces, cuando el efecto laxante se refiere al ablandamiento de las heces, demora de 1 a 3 días, va a producir heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas y una evacuación líquida en 1 a 3 horas, ¿no es cierto? Laxantes formadores de volumen. Entonces vamos. Los laxantes formadores de volumen son el salvado, las preparaciones de psyllium, la metilcelulosa, el policarbofilo cálcico, que son los que forman volumen, es decir, como su nombre indica, incrementan el volumen. ¿Ya? Su efecto es de alrededor de 1 a 3 días. Y además de los laxantes formadores de volumen, están los laxantes surfactantes osmóticos, donde están el docusato, los poloxámeros y la lactulosa. Estos entonces te van a producir un efecto laxante o ablandamiento de las heces en 1 a 3 días. En cambio, los que producen semilíquidos en un periodo de 6 a 8 horas están los laxantes estimulantes, los derivados del difenilmetano y donde está también el bisacodilo, los derivados de la atraquinonona, donde está la cena y la cáscara sagrada. Entonces, estos van a tener un efecto más rápido, de 6 a 8 horas. Y por último, aquellos que producen una evacuación líquida en 1 a 3 horas,
están los laxantes osmóticos, aquellos que acarrean agua hacia el interior del intestino, donde está el sulfato de magnesio, la leche de magnesio y el citrato de magnesio, ¿ya? Habíamos mencionado el uso del magnesio, por ejemplo, en la composición de algunos antiácidos en la clase de ayer, junto con el hidróxido de aluminio, para formar antiácidos de administración por vía oral, y que el efecto laxante del magnesio era contrastado por el efecto constipante del hidróxido de aluminio, lo que hacía que la administración en conjunto no lleve ni a la diarrea ni a la constipación. También está el aceite de ricino y el incremento del aceite de ricino. O sea, la administración normal o la administración de este en forma incrementada, ¿ya? Entonces, para resumir, el ablandamiento de las heces que toma 1 a 3 días, generalmente se utilizan los laxantes formadores de volumen, donde está el salvado, el psyllium, la metilcelulosa, el policarbofilo cálcico, o los laxantes surfactantes osmóticos con el docusato, los poloxámeros y la lactulosa. Y heces blandas o semilíquidas en un periodo de 6 a 8 horas, los laxantes estimulantes, como el difenilmetano y el bisacodilo, y los derivados de la atraquinona, donde está la cena y la cáscara sagrada. Y aquellos que producen un efecto rápido de una evacuación líquida de 1 a 3 horas, los laxantes osmóticos, sulfato de magnesio, leche de magnesia, citrato de magnesio, el aceite de ricino. Bien, ¿cuáles son los laxantes formadores de heces? La celulosa, el psyllium, el salvado, ya se haya dicho salvado de trigo o salvado de avena, la carboximetilcelulosa, la celulosa está presente generalmente en los vegetales, ¿no es cierto? Y el plántago ovato. Dentro de los laxantes osmóticos, la lactulosa, el sulfato de magnesio, el carbonato de magnesio, el polietilenglicol y los derivados del azúcar. Esos vienen a ser osmóticos. Los lubricantes, la vaselina, la glicerina, la parafina. Que esos pueden administrarse, generalmente se administran directamente por vía rectal, ¿no? Luego tenemos en forma de supositorios o mezclados en alguna solución mediante enemas. Luego los ablandadores de las heces, donde está el docusato de sodio. Y los estimulantes del peristaltismo, el bisacodilo, la dantrona, la acena, el picosulfato de sodio, la cáscara sagrada, la fenolftalena y la cassia angustifolia, que son entre los que están los estimulantes del peristaltismo. Bien, este es otro cuadro, ¿no? El grupo formador de heces. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Aumenta el volumen de las heces, tiene una latencia de 2 a 4 días y requiere la ingesta de abundantes líquidos. Ya, entonces habíamos visto en uno de los cuadros, ¿no?, que estaban aquí, ¿se acuerdan? Que tiene un periodo de latencia de 1 a 3 días. Bien, aquí 2 a 4 días. Los osmóticos son aquellos que retienen agua en la luz intestinal, generan ácidos de cadena corta, tienen un periodo de latencia de 1 a 2 días, tienen como efectos adversos la flatulencia en el 20% de los pacientes y un gusto muy dulce que a veces provoca rechazo del paciente. Los lubricantes, que son aquellos que lubrican la superficie y ablandan la materia fecal, tienen también un periodo de latencia de 1 a 3 días. Pueden provocar neumonía lipoidea por absorción hacia el aparato respiratorio y pueden dar lugar a un problema incómodo para la persona, que es el escurrimiento anal, es decir, que mojan la región anal con el lubricante. Los ablandadores de las heces, los detergentes que aumentan la penetración de agua en las heces, que aumentan la secreción de agua en el yeyuno y el colon, y que tienen un periodo de latencia de alrededor de 1 a 3 días, y no son nunca disponibles como monofármacos, sino que vienen asociados a otros. Bien, los estimulantes del peristaltismo, aquellos que aumentan el peristaltismo, estimulando al plexo mioentérico, y aquellos que disminuyen la absorción de agua en el colon, y al disminuir la absorción de agua en el colon, estimulan el peristaltismo.
Su periodo de latencia es más corto, es de 6 a 12 horas, y el problema que pueden dar a través del aumento de la actividad peristáltica es el de provocar dolor de tipo cólico intestinal. Bien, los agentes que causan los laxantes ablandamiento de las heces en 1 a 3 días, los agentes formadores de bulto, nuevamente la metilcelulosa, el policarbofil y el psilin, que ya los habíamos mencionado. Los emolientes ablandadores, el docusato sódico, el docusato cálcico y el docusato potásico. O sea, sódico, cálcico y potásico, el docusato es un emoliente ablandador de las heces. Dentro de los osmóticos, la lactulosa y el sorbitol, y dentro de los lubricantes, el aceite mineral. Entonces, en estos slides lo que vamos a ir viendo cuáles son específicamente cada uno de estos laxantes. Entonces, formadores de bulto, metilcelulosa, policarbofil y psilin. Emolientes, o sea, ablandadores de las heces, los 3 docusatos, el sódico, el cálcico y el potasio. Dentro de los osmóticos, la lactulosa y el sorbitol, y dentro de los lubricantes, el aceite mineral. Bien, los agentes formadores de bulto, agentes que aportan fibra. En primer lugar tenemos al Psyllium coloide, comercialmente conocido como el metamucil, ¿ya? No sé, conocido como laxante, aportando fibra, el metamucil. Se obtiene a través de la cáscara de la semilla de Psyllium, rica en mucílagos, forma una masa gelatinosa con el agua y da una consistencia más arenosa. Luego tenemos la carboximetilcelulosa o la metilcelulosa, que son derivados semisintéticos de la celulosa natural que se encuentra en los vegetales y es más caro que el anterior, que el Psyllium coloide. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Añaden peso y volumen a las heces mediante la absorción de agua, aceleran el tránsito del contenido intestinal a través del colon y son digeridos por las bacterias. Las bacterias fermentan la fibra produciendo ácidos grasos de cadena corta que aumentan el efecto trófico para el epitelio colónico y aumentan la masa bacteriana. Con esto va a aumentar la masa fecal y va a estimular la motilidad y va a facilitar la evacuación del intestino. La fibra no fermentada atrae agua y aumenta el volumen de las heces. Entonces, estos son los agentes o los laxantes formadores de bulto. Entonces, entre los cuales están aquellos que aportan fibra. ¿Ya? Bien, efectos adversos que van disminuyendo con el tiempo. No se olviden que el tratamiento que estamos hablando generalmente son aquellos pacientes que sufren de constipación crónica, ¿no es cierto? Entonces, se van habituando a ciertos efectos adversos, pero fundamentalmente los efectos adversos se refieren a distensión del intestino con distensión abdominal y flatulencia. Están contraindicados en la obstrucción intestinal, obvio, porque si no, no van a provocar su efecto y pueden provocar efectos adversos importantes. Y en un colon severamente lento. Tiene que utilizarse en colons que están, entre comillas, dentro de la normalidad en relación a su funcionalidad. ¿Cómo se administran 2 cucharadas de fibra al día? O sea, 2 veces al día. Tomar con un vaso de agua o con jugo. Se puede empezar con una cucharada que más o menos es de 10 gramos por día y avanzar poco a poco en más de 3 semanas para prevenir la distensión repentina. Entonces, comenzar con 10 por día e ir aumentando progresivamente hasta las 3 semanas. Los laxantes ablandadores de las heces, el docusato, donde hemos dicho que está, aquí nos falta el potásico, ¿no? Los 3 docusatos, el docusato cálcico, el docusato sódico y el potásico. Su mecanismo de acción es a través de que ellos son tensioactivos, aniónicos, disminuyen la tensión superficial de las heces, permitiendo la mezcla de sustancias acuosas y grasas que van a llevar a ablandar estas heces. Aumentan también la secreción de líquidos y electrolitos a través de un incremento en el AMP cíclico, ¿ya?
Entonces, ¿qué tipo de deposiciones producen estos? Producen deposiciones más blandas en un periodo de aproximadamente 1 a 3 días. Son laxantes suaves, seguros a largo plazo y conocidos, como habíamos dicho al comenzar, ahí arriba, laxantes ablandadores de las heces. Los 3 docusatos. Docusato sódico, docusato cálcico, el docusato potásico. Las dosis para el docusato sódico, 100 miligramos 2 veces al día, y para el docusato cálcico, 240 miligramos por día. Ojo, que cuando nosotros estamos hablando farmacológicamente, nosotros estamos hablando de fármacos con su nombre genérico, ¿ya? Es obligación nuestra, de acuerdo a nuestra formación como médicos y también de acuerdo a ley, por la ley del medicamento y la ley 3131 del ejercicio profesional del médico en Bolivia, que nosotros debemos conocer y manejar los fármacos con sus nombres genéricos, ¿ya? Es muy diferente el nombre genérico del nombre comercial, pero muchas veces, si nosotros vamos a utilizar nombres comerciales, debemos saber qué contiene cada nombre comercial. Entonces, docusatos. Bien, los osmóticos, los salinos, sales de magnesio, hemos visto ya el sulfato de magnesio, la leche de magnesia famosa, el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Son iones pobremente absorbidos, por lo tanto permanecen en la luz. Produce una retención osmótica de agua en el lumen intestinal, estimulan a través del incremento del contenido líquido en el intestino, dentro del lumen incrementan la motilidad intestinal a través de un incremento en el peristaltismo y llevan también a la producción de mediadores inflamatorios que a su vez también estimulan la actividad intestinal. ¿Cuáles son los efectos? La ingesta excesiva de magnesio va a llevar a una hipermagnesemia, especialmente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Ya que el manejo de estos laxantes osmóticos derivados del magnesio debe hacerse a las dosis adecuadas, no pasándonos de las dosis terapéuticas y por el tiempo adecuado. Puede provocar espasmo y dolor, especialmente el citrato de magnesio, ¿no? Que está acá. Pero, digamos, la leche de magnesio, el sulfato de magnesio son de los más conocidos. Bien, las soluciones, aquí hemos visto los laxantes osmóticos, pero salinos. Ahora vamos a ver los laxantes osmóticos correspondientes a las soluciones electrolíticas. Y ahí tenemos una solución electrolítica de polietilenglicol o macrogol, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es una solución balanceada de polietilenglicol que se absorbe mal y retiene agua por su alta naturaleza osmótica, es decir, que atraen el agua, porque son laxantes de tipo osmótico, atraen el agua, ¿ya? Entonces, produce un pasaje de un volumen alto de líquido con electrolitos a través del tracto gastrointestinal que se absorbe muy poco y llevan una catarsis efectiva. ¿Se acuerdan de la definición de catarsis, no? La evacuación del contenido intestinal total líquido, ¿ya? A través, en forma de, entre comillas, de una diarrea. En cambio, habíamos dicho que el laxante es la evacuación de heces formadas a través del intestino, ¿no es cierto? Y que puede ser el contenido total o no del intestino. La catarsis siempre es el contenido intestinal total en forma líquida, ¿no es cierto? Bien, usos, evacuación para preparación para colonoscopía. ¿Por qué? Porque los laxantes osmóticos producen un vaciamiento y un lavado, una limpieza bastante importante del colon, y esto es muy útil cuando se va a hacer una colonoscopía que debe estar libre de heces, ¿ya? Procedimientos quirúrgicos y radiológicos. Si va a ser sometido a una cirugía de intestino, es mejor de que el intestino obviamente esté limpio para poder realizarla, y ahí la utilización prequirúrgica de laxantes osmóticos es muy efectiva. Y también para el estreñimiento crónico de tipo severo, porque son efectivos, son eficaces para producir evacuación de las heces, pero generalmente de tipo líquido, por el aumento del contenido líquido intraluminal al ser estos laxantes osmóticos, electrolíticos. Dentro de los laxantes osmóticos hemos dicho los salinos, los electrolíticos y ahora los azúcares no absorbibles, donde están el sorbitol, la lactulosa y el manitol. No se absorben,
Se hidrolizan para producir ácidos grasos de cadena corta que estimulan la extracción osmótica de agua en el lumen, estimulando la motilidad y la propulsión colónica. ¿Ya? Entonces, fíjense, no se absorben, son azúcares no absorbibles. El sorbitol, la lactulosa y el mannitol se hidrolizan para producir ácidos grasos de cadena corta que estimulan la extracción osmótica de agua hacia el lumen del intestino, y por este incremento del líquido dentro del lumen intestinal incrementan la motilidad y la propulsión colónica. ¿En qué están indicados? Constipación por opioides, constipación del anciano. El anciano, conforme va incrementando su edad, se hace cada vez más difícil la evacuación intestinal, y la constipación crónica idiopática, que es un tipo de constipación que afecta a millones de personas en el mundo. Las dosis generalmente de sorbitol, lactulosa, mannitol es de 30 ml de una solución al 70% 2 o 3 veces al día. Efectos adversos: al no ser absorbibles pueden producir flatulencia, distensión y timpanismo, es decir, distensión que cuando uno realiza la percusión lleva al timpanismo, o flatulencia, que es la producción excesiva de gas intestinal. Los laxantes lubricantes, fundamentalmente el aceite mineral, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Penetra y lubrica las heces e impide la reabsorción de agua. Entonces, por un lado está lubricando las heces y por otro lado está reabsorbiendo agua, ¿ya? Generalmente cuando hablamos de estos laxantes lubricantes nos referimos al aceite mineral. Muy pocos de estos aceites minerales se absorben cuando se administran por vía oral. Sin embargo, la administración por vía oral es como el agarrar y tomarse una o dos cucharadas de aceite vegetal para cocinar, ¿no? En realidad viene a tener el mismo efecto. ¿En qué están indicados? En la impactación fecal, que son grandes volúmenes de heces que se impactan y obstruyen el intestino e impiden su vaciamiento. Después de un infarto de miocardio, para evitar el esfuerzo y el resultante estímulo vagal, ¿no? No se olviden de que existe un estímulo anocardíaco, ¿no? Entonces, este esfuerzo puede afectar a una persona que ya ha sufrido un infarto de miocardio. Postquirúrgico o postparto, para evitar el esfuerzo y el estrés en la herida, cuando no queremos que se suelten los puntos, ¿no? Que se abra la herida. Entonces, el aceite mineral está indicado en estos casos. ¿Cuáles son los efectos adversos del aceite mineral que impiden su uso en forma regular? Uno, aspiración del aceite mineral, que va a causar neumonía lipoidea en pacientes debilitados. Esto es cuando se administran por vía oral, ¿ya? Fuga anal con irritación, es decir, esa sensación de pérdida de humedad en la región perianal, ¿no es cierto? Mala absorción de vitaminas solubles en grasa, porque están impidiendo su absorción, e hipomotilidad intestinal crónica. De que estos tienen indicaciones precisas, ¿ya? Y dentro de las indicaciones hemos visto aquí impactación fecal, infarto agudo de miocardio y postquirúrgico, postparto, para evitar el esfuerzo y el estrés en la herida, ¿no es cierto? Bien, dosis, la dosis de 15 a 45 ml. Y ustedes se imaginan que 10 ml tiene una cucharada de sopa. Estamos hablando de una cucharada y media a 3 cucharadas de sopa para conseguir el efecto laxante. Y este se produce en un periodo que va de más o menos 6 a 8 horas. Y para la impactación fecal hay que incrementar a 30 ml cada hora mientras el paciente esté despierto, hasta que haya filtración del recto. No administrar hasta 2 horas antes de dormir para evitar la aspiración. El gran problema hemos dicho que es la broncoaspiración de este aceite. Por lo tanto, no se debe administrar inmediatamente antes de dormir, sino por lo menos unas horas antes. Y la dosis rectal es de 60 a 150 ml de aceite mineral administrados o aplicado en forma de enema, ¿ya? Entonces esto va a ir directamente al colon. Los laxantes estimulantes, agentes que causan heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas. Su mecanismo de acción tiene efectos directos sobre los enterocitos, sobre las neuronas entéricas y el músculo liso. Producen de cierta manera un efecto inflamatorio
que promueve la salida de agua, o sea, la acumulación de agua, de electrolitos y estimula la motilidad intestinal. Cualquier incremento en el contenido colónico de agua va a estimular la motilidad intestinal. ¿Ya? Dentro de estos tenemos de los laxantes estimulantes que producen heces blandas o semilíquidas en 6 a 8 horas. Tenemos los derivados del difenilmetano, donde está el bisacodilo, y los derivados de la atraquinona, que ya los hemos visto, que es la cáscara sagrada y el seno. Bien, ahora dentro de los laxantes, dentro de estos laxantes, ¿no es cierto? El bisacodilo, como efectos adversos, al incrementar la motilidad intestinal por un incremento en la cantidad de agua también, van a provocar espasmos o dolor tipo cólico intestinal, o después del 10º día pueden llevar al desarrollo de un colon atónico, es decir, un colon sin movilidad. Por eso dice, si se va a utilizar un estimulante catártico como el bisacodilo, no ir más allá de los 10 días. Dosis de 10 a 30 miligramos, las tabletas vienen de 5 miligramos, para provocar un movimiento intestinal en 6 a 10 horas, o puede venir en la forma también de supositorios de 10 miligramos, que producen un movimiento intestinal aquí en 15 minutos a 1 hora. De ahí que yo creo que la eficacia está aquí fuera de duda. Yo creo que la mejor vía de administración del bisacodilo es en la forma de supositorios de 10 miligramos para provocar un movimiento intestinal en 15 minutos a 1 hora. ¿Ya? O sea, es rápido. Bien, recomendaciones para el tratamiento de la constipación. Cuando es episódico, en primer lugar, modificación de hábitos y costumbres, ¿no es cierto? Incremento del contenido de fibra, incremento del contenido de agua, y si hay que utilizar algún laxante, laxantes de contacto o laxantes osmóticos, ¿no? Como la leche de magnesio, el citrato de magnesio, el sorbitor o la lactulosa. Esto es cuando ha habido un paciente que tiene hábitos intestinales bien definidos, que se considera normal para él y estos se alteran por cualquier motivo. En algunos pacientes esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, la persona viaja o cuando la persona va y se hospeda en la casa de un amigo, de una amiga, de un familiar, o el síndrome del recién casado o la recién casada, ¿no? Que se casan y se van a vivir con el marido o la esposa, el novio y la novia, y que hasta que se habitúen y se acostumbren el uno al otro, a veces tienen esa vergüenza de ir al baño, y eso puede provocarles como reacción una constipación episódica. En estos puede funcionar este tipo de laxantes. Cuando existe impactación fecal, enemas, aceite mineral, espuma de jabón, aceite mineral, glicerina, y polietilenglicol también, ¿no es cierto? Entonces, se puede utilizar en la forma de enemas, inclusive con agua jabonosa, ¿no? Con agua hervida, diluir un poco de jabón y aplicarlo en forma de enemas, ¿no? Cuando hay impactación fecal. A veces cuando las impactaciones fecales son tan importantes, a veces se tiene que recurrir a un método poco ortodoxo, que es la remoción de esta masa fecal con la mano, ¿no? Obviamente para esto hay que sedar al paciente y mediante la mano uno introduce por el ano al recto y va y agarra estas heces impactadas y las retira con la mano. Pero funciona muy bien estos enemas con aceite mineral, espuma de jabón o glicerina, ¿no? Bien, cuando la constipación es crónica y esta es de tipo leve a moderado, incremento en la fibra, ¿no? Y tratamiento de rescate con laxantes osmóticos, mejor si son sales o enemas, ¿ya? Cuando la constipación es grave, cuando existen 7 días entre los movimientos intestinales y no hay respuesta a la fibra, entonces se debe disminuir la fibra, utilizar un agente osmótico diario como la leche de magnesio, el citrato de magnesio, el fosfato de sodio, los agentes del tipo de polietilenglicol. La leche de magnesio yo lo llamo el remedio de las abuelitas, ¿ya? Las abuelitas y bisabuelitas conocían muy bien la magnesia, ¿ya? Especialmente me acuerdo
que se hablaba mucho de las empacheras que habían tenido los niños en esas épocas, y cuando el niño o la niña estaban empachados, las abuelitas les daban una cucharada de leche de magnesia, lo que iba a promover el vaciamiento del intestino y quitarles lo que se denominaba la empachera. Bien, la constipación inducida por opioides. El uso de analgésicos opioides en forma terapéutica para el tratamiento del dolor crónico asociado o no al cáncer puede producir constipación severa. Un efecto adverso del uso de opioides es la constipación, ¿ya? Y es un efecto adverso común a cualquier dosis de opioides. Va a producir constipación el uso habitual de opioides, ¿ya? Los laxantes y las estrategias dietéticas con frecuencia son inefectivos en el tratamiento de la constipación inducida por opioides, porque la constipación está siendo producida por el uso de opioides. Y de ahí que el uso de laxantes y el cambio de la dieta no va a modificar esto, porque el problema está en los receptores opioides. El uso de antagonistas de los receptores opioides de acción y restricción periférica ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la constipación inducida por opioides, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, perdón, no nos hemos equivocado. Entre estos utilizados para los opioides está el alvimopan, que es un antagonista muy periférico. Ustedes todavía de repente no tienen conocimiento de los receptores opioides, que son fundamentalmente de 4 tipos: mu, kappa, delta y sigma, ¿ya? Entonces, el alvimopan es un antagonista de los receptores opioides mu, periféricos. Está indicado solamente para acelerar la recuperación postquirúrgica de cirugía gastrointestinal con resección intestinal o colónica. Pacientes que tienen algún tipo, un vólvulo, una obstrucción de intestino y que ha sido necesario hacer una resección intestinal colónica y que lleva a una episódica de postquirúrgica de este tipo, se usa únicamente a corto plazo por 7 días y se utiliza en pacientes que están hospitalizados. No se administra más allá de 15 dosis. Entonces, el alvimopan es un antagonista muy periférico de uso por tiempos cortos, ¿ya? De 7 días como máximo, y no más de 15 dosis en total. La metilnaltrexona es un antagonista cuaternario periférico, también del receptor mu opioide. Al ser cuaternario, fíjense, todo fármaco cuaternario no tiene una buena absorción. Entonces, la FDA, que es la Agencia Federal para las Drogas o los Fármacos en Estados Unidos, aprobó para el tratamiento de la constipación inducida por opiáceos en pacientes con enfermedad avanzada, que nos estamos refiriendo a pacientes oncológicos en estado terminal, que reciben más que todo cuidados paliativos y cuando la terapia laxante ha sido insuficiente. ¿Por qué se utiliza tanto los analgésicos opioides en pacientes oncológicos? Porque a veces el dolor es tan severo que a lo único que ceden es con analgésicos mayores, como son los opioides. Pero estos, como efecto adverso, producen constipación y hacen de que el paciente requiera del tratamiento de esto. Las dosis de la metilnaltrexona, inyección subcutánea, una sola dosis, calculando 0,15 miligramos de metilnaltrexona por cada kilogramo, cada día según sea necesario, no más de una dosis en un periodo de 24 horas. Efectos adversos del uso de metilnaltrexona: el dolor abdominal y la flatulencia. La nalmedina, ¿ya? Es un antagonista opioide también del receptor mu con restricción periférica. Se usa para el tratamiento de la constipación inducida por opioides en pacientes adultos con dolor crónico no canceroso. La dosis, 0,2 miligramos al día por vía oral. Efectos adversos: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y gastroenteritis. Porque no se olviden que este es un antagonista de opioide, por lo tanto va a antagonizar el efecto de los opioides a nivel de los receptores mu periféricos que están en relación con la actividad intestinal. El naloxegol es la naloxona que se conjuga a un polímero. La naloxona también está dentro de los opioides, ¿ya? El mecanismo de acción es un antagonista opioide del receptor mu, también con restricción periférica.
Y el uso del naloxegol es para tratamiento de la constipación inducida por opioides. Las dosis del naloxegol de 12 a 25 miligramos día por vía oral. Efectos adversos, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos y flatulencia. La naloxona más oxicodona. La oxicodona es un analgésico opioide de efecto analgésico medio, digamos. Mecanismo de acción, la combinación de 2 por 1 entre oxicodona y naloxona, o sea, de un agonista y un antagonista. La naloxona desplaza a la oxicodona del receptor opioide digestivo sin limitar la analgesia central. Generalmente también utilizada en la constipación inducida por opioides, cuando aún, además del efecto sobre la constipación, es el que se debe mantener el efecto analgésico, de que la naloxona se utiliza como antagonista y la oxicodona como agonista para tratar el dolor que va asociado a la constipación en estos pacientes, ¿no? Entonces la dosis oxicodona 40, naloxona 20 cada 12 horas. Efectos adversos, constipación, diarrea, náuseas y vómitos. Bien, ahora vamos a otro grupo que son los agentes procinéticos y secretores para la constipación. Ahí tenemos a la lubiprostona. ¿Qué es la lubiprostona? Es un activador prostanoide de los canales de cloro. Activa la adenilciclasa conduciendo a una mejor conductancia del cloro en los canales del cloro, o sea, facilita la conducción del cloro. Promueve la secreción de un líquido rico en cloruro, mejorando la consistencia de las heces y promoviendo la motilidad intestinal en forma refleja. ¿Ya? Entonces, la lubiprostona es un activador prostanoide de los canales de cloro que mejora el flujo de cloro, ¿no? Esto va a llevar a una mejora en la consistencia de las heces y va a promover la motilidad intestinal en forma refleja al mejorar la consistencia de las heces. Entonces, sus usos: tratamiento de la constipación crónica idiopática, aquella que no se sabe cuál es su causa, de 24 microgramos 2 veces al día en la población adulta, incluyendo, se puede administrar a personas mayores de 65 años. También tratamiento de síndrome de intestino irritable con constipación, de ahí que viene esa su sigla, síndrome intestino irritable C, que viene de constipación. Constipación se utiliza 8 microgramos 2 veces al día y generalmente en los casos de síndrome de intestino irritable con constipación en mujeres mayores, igual o mayores a los 18 años de edad. La linaclotida es otro agente procinético y secretor para la constipación. Es un activador prostanoide de GCC que estimula la síntesis de GMP cíclico. Por lo tanto, esto es incrementador del GMP cíclico, incrementa la secreción de cloruro y bicarbonato en el lumen intestinal en los canales de cloro. Entonces, conduce a un incremento de la secreción de agua, tal es un mecanismo que lleva a aumentar la cantidad de líquido en las heces y como mecanismo reflejo va a mejorar la motilidad intestinal. Ya había dicho hace un rato que cualquier incremento líquido a nivel del colon estimula, ¿no es cierto?, la actividad intestinal y por lo tanto mejora la motilidad intestinal. El tratamiento de la constipación se usa en el tratamiento de la constipación crónica idiopática también, en adultos, también en pacientes mayores de 65 años, la dosis 145 microgramos 2 veces al día. Y también en el síndrome del tratamiento también en el tratamiento del síndrome de intestino irritable con constipación, a una dosis de 290 microgramos 2 veces al día, también en mujeres de 18 años o más. Efectos adversos pueden llevar a diarrea grave por la gran cantidad de líquido que tiene, flatulencia, dolor abdominal y cefalea. Y contraindicada su administración en niños. Ustedes fíjense que aquí la administración se hace en pacientes, en mujeres mayores, igual o mayores a los 18 años. La prucaloprida es un agonista selectivo de los receptores 5-HT4. No interacciona con los receptores 5-HT3 o 5-HT1B.
y lo que hace es incrementar a través de su efecto agonista sobre el receptor 5-HT4, incrementa la motilidad y el tránsito colónico. Está indicado en el tratamiento de la constipación crónica de pacientes adultos y ancianos. Las dosis de 1 a 4 miligramos de prucaloprida en pacientes con constipación crónica severa. Efectos adversos pueden producir cefalea, dolor abdominal, náuseas y diarrea. Bien, hasta aquí entonces sería la parte de constipación.